va? Muy buenas noches. Hay nombres y hay apellidos que a una le hacen sentir orgullosa de desenvolverse en un ámbito como el periodístico. No es muy frecuente que eso nos pase, pero nos pasa. En los últimos días, un trabajo realizado sobre la investigación de lo que pasaba con los trenes, de lo que pasaba con los subsidios, lleva la firma de Diego Cabot. No me sorprendió porque en realidad, para quienes ya habíamos tenido la oportunidad de leer un libro cuyo título es Hablé con Julio, refiriéndose al arquitecto debido, ya hablaba de un trabajo de investigación que él venía realizando con el tema de los subsidios. Pero en particularmente, publicado por el diario La Nación, hubo algunas cifras que exponían de manera clara y directa lo que pasó y lo que pasa con los ferrocarriles argentinos y lo que ocasiona y ocasionó tantos accidentes que desgraciadamente tenemos que relatar, y tal vez, si hacemos mención al último, el del choque de trenes, que ponen en evidencia que son una consecuencia, no una fatalidad, a lo mejor de meses y años, y sin a lo mejor de inoperancia, de no buena aplicación de subsidios que el Estado da no solamente en nuestro país, sino en todos aquellos países que han extendido sus redes ferroviarias. Por eso me da muchísimo gusto que Diego hoy se haya tomado un tiempito y que haya podido estar con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Noelia, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias de verdad por venir. Por nada. Nosotros en nuestro humilde portal, además por supuesto de que usted lo haya en la información de La Nación, que es la fuente original, pusimos este artículo. En primer lugar porque nos sorprendió la cifra tan fuerte, son 3.700.000 dólares por día de subsidios en trenes, en realidad son casi 4 si uno no hila tan fino. Y nos acordamos de que veníamos a combatir los argentinos, ese millón diario de que los ferrocarriles perdían y demás. Sí, en realidad una de las características de este gobierno es, con el tema ferroviario, yo creo que va a ser una de esas heridas que le va a costar cicatrizar, o de esos temas donde van a tener que explicar demasiado para decir cuál fue la política que se llevó adelante. Pero uno de los temas al principio del gobierno de Kirchner era esto de volver al ferrocarril, el ferrocarril argentino, a levantar los rieles y las vías y demás. Yo recuerdo un viaje del expresidente Kirchner y el actual presidente a La Plata. Bueno, hubo cantidad de actos, yo te puedo nombrar cantidad de anuncios, ni hablar del tren bala, digamos, pero ni hablar de eso, sino de trenes mucho más humildes y que la gente los esperaba de verdad, que se anunciaron con bombos y platillos, y la verdad es que no pasó demasiado. Y este gobierno, digamos, como te digo, ha tenido la característica que por ahí no tuvo otros, de destinar mucho dinero al sector ferroviario, ahora con una calidad de gasto pésima, digamos. Hoy tenemos al presidente de la Unión Ferroviaria, o al secretario general de la Unión Ferroviaria preso, Jaime, que es exsecretario de Transporte, investigado, choques, enfrentamientos, o sea, es solamente mirar las noticias de la semana para darse cuenta, muertos en las vías. De Mariano Ferreira hasta pasajeros. Entonces, digamos, es solamente mirar las vías para darse cuenta a dónde ha llegado la política ferroviaria de este tiempo, o la no política ferroviaria, y no por falta, y como te digo, no por falta de dinero, porque ha sido lubricada con millones y millones y millones la política ferroviaria, sino por un pésimo, digamos, establecimiento de cómo se va a gastar eso, ¿no? ¿Y cuáles son las prioridades, no? Bueno, es que no se sabe. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando Cristina estaba lanzándose, cuando Néstor iba a ser candidato a gobernador bonaerense, diputado, con Scioli de testimonial y demás. Sí. En aquel, digamos, circo kirchnerista que se armó en varias partes de la campaña, hubo por ejemplo, que una teleconferencia donde inauguraron 5 ramales en todo el país, uno en Salta, otro en Tucumán, otro en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de eso... En Córdoba también. En Córdoba. Prácticamente no hubo ninguno. Hay un caso de un ramal que va a ir de Lincoln a Relicó, que llevaron un tren, como para mostrar un tren, en el día del acto, porque estaba Scioli, y el tren se volvió a la noche, y nunca más volvió nada. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Pues no se sabe. Las prioridades son, básicamente, poner dinero para solventar, digamos, un monstruo que se ha creado con el mundo ferroviario, obviamente impactado en mucho por el congelamiento de la tarifa y por el aumento de la nómina salarial, porque hay una cantidad de empleados nuevos. La Unión Ferroviaria lo sabe muy bien a eso, que la nómina ha crecido y que obviamente que tienen un aumento de sueldo, digamos, todos lo sabemos porque la inflación, digamos, nos está llevando a sueldos mucho más altos, con menos poder adquisitivo, pero montos mucho más altos nominalmente. Ahora,
Yo siempre trato de entender por qué pasan las cosas, ¿no? Y a lo mejor a veces ese por qué tiene una respuesta muy sencilla, porque en detrimento de lo que era la red de ferrocarriles de nuestro país, que cada vez peor, no fue prioridad de este gobierno empeorarla. Recordemos que se optó por eso como política de Estado a partir del año 1900, digamos en la década del 90. Pero ¿puede ser que esto sea solamente para beneficiar al sector de transporte por rutas y al gremio de conductores de camiones y a un dirigente como Moyano? ¿Puede ser que solo por eso esta política pública esté No, yo creo que no es solo por eso, digamos que es, digamos, la no política ferroviaria de los últimos años ha llevado a que todos saquen tajadas. Entonces, digamos, a ver, hay gremios como por ejemplo el de Moyano que obviamente no le interesa que haya tren de carga eficiente y saludable en la Argentina, digamos. Entonces se oponen a eso, el gobierno lo deja, digamos. Digamos, buscar la causa, decir, bueno, esto es para que se beneficie tal o cual, yo creo que es, digamos, una tarea. Se forma un círculo en el Festival de Subsidios que vuelven a alimentar la política y las campañas y demás. Totalmente. Eso sí, vas a encontrar favores cruzados entre las concesionarias y el gobierno muchísimas veces. Es muy difícil controlar cuánto debe ser efectivamente el subsidio, porque hoy, por ahí antes comentábamos esto de cuánto tiene que valer la tarifa. Hoy la tarifa prácticamente es un regalo, son 50 centavos, 70 centavos, 80 centavos, y el concesionario le pagan una determinada cantidad de dinero que no se sabe muy bien cuál es. Yo te voy a dar un ejemplo. Una vez un concesionario me dijo a mí que le era más rentable, mirá vos, no poner ningún empleado a cobrar el boleto en ninguna estación durante ningún horario del día, o sea, cobrar el subsidio. O sea, si él dejaba de hacer eso, le era más barato, digamos, que lo que le entraba por el boleto y demás. Porque, digamos, está todo tergiversado, digamos. Hoy por hoy el usuario va, paga 50 centavos, recibe un servicio muy malo, no hay contratos. No hay contratos, los ferrocarriles cayeron los contratos en 2001, están sin contratos. Si uno quisiera controlarlos, no tienen contrato de concesión vigente. No hay estudio de costos, ni que no hay estudios de costos, no se sabe cuándo tiene que valer la tarifa, no se sabe, nada se sabe. No se sabe. La CNRT, que es el organismo que debe controlar, digamos, porque esto es un tema que se olvidó de decirlo en estos días, pero digamos, él le echó la culpa por el accidente a Ferrobaires. ¿Saben quién controla Ferrobaires? La CNRT, que es un organismo nacional que está intervenido por debido. O sea que, digamos, él es el contralor. Por eso es una cosa, digamos, casi te diría de una película Kusturica, digamos, el mundo ferroviario argentino. Diego, yo te agradezco muchísimo. Te agradezco tu tiempo. Mereceríamos dedicarle más. Quiero escuchar también a aquellos que defienden el tren como usuarios y que trabajan como maquinistas, que han sido muy cuestionados en este último tiempo. Y me quiero permitir después dejar para lo último del programa también algunos datos comparativos sobre superficie de habitantes, que ha sido alguno de los argumentos que perversamente se han dado en los últimos 20 años para explicar por qué no era conveniente invertir en una red ferroviaria argentina. Así que muchas gracias al Diario La Nación. Ustedes saben que allí están los artículos que trabajosamente publica, digo trabajosamente porque no es tan fácil encontrar la información. No, la verdad que hay que hurgar demasiado. Y que nosotros replicando obviamente la fuente, usted también lo puede encontrar en nuestro portal www.carolinaperin.com. Muchas gracias. No, por nada. Vamos a los auspiciantes y ya venimos.